Último video de química. El último tema, el cambio químico. Dice, cuando se quema azúcar ocurre un cambio. Es un cambio químico porque cambia sus propiedades. Recuerden que todo lo que sea quemar es cambio químico. Si me dice quemar o combustión, fermentación, oxidación, descomposición, descompudrición, cocción, se ennegrece la plata, se enverdece el cobre. Todos esos son cambios químicos. Cuando un clavo se oxida en presencia de oxígeno, se obtiene un compuesto de color rojo. Esto se debe a que ocurre un cambio, otra vez, químico, porque genera un nuevo producto. Los cambios químicos generan nuevos productos. Al descomponer agua en hidrógeno y oxígeno, se realiza un cambio químico, cambian sus propiedades. El hidrógeno y el nitrógeno son gases inodoros que al combinarse forman amoníaco, un gas de olor penetrante. Esto se da porque presenta un cambio químico. En la fotosíntesis, las plantas absorben dióxido de carbono atmosférico y agua, elaborando azúcares y oxígeno. Los procesos que se llevan a cabo son cambios químicos. Si se tienen 176 gramos de reactivos, ¿cuál es la masa del sulfuro de hierro formada? Recuerden que la cantidad de masa de reactivos debe de ser igual a la cantidad de masa de productos. Los reactivos son los que están del lado izquierdo y los productos del lado derecho. Tengo 176 gramos de reactivos, es decir, de los que están del lado izquierdo. Sulfuro de hierro es todo lo que tengo del lado derecho. Del lado derecho solo salió sulfuro de hierro. Entonces deben de ser 176 gramos para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Al separar por electrólisis 36.04 gramos de agua, la masa total de reactivos formada es sería de productos formada. Pues 36.04. Teníamos 36.04 gramos de agua al principio, pues al final estos dos que se separaron, hidrógeno y oxígeno, entre ambos deben sumar 36.04 gramos. De acuerdo a la siguiente ecuación, 2 moléculas de magnesio más oxígeno molecular produce 2 moléculas de óxido de magnesio. Si se obtienen 80 gramos de óxido de magnesio, la masa inicial de los reactivos es pues de 80. Solamente tengo óxido de magnesio del lado de los productos. Si esos son 80 gramos, quiere decir que los reactivos entre todos sumaban 80 gramos.
Si en la reacción de combustión 16 gramos de metano con 64 gramos de oxígeno se obtienen 36 gramos de agua, vamos a hacer aquí anotaciones. Vamos a ver dónde está mi lápiz para la tablet. Aquí está. Entonces, si en la reacción de 16 gramos de metano con 64 gramos de oxígeno, este de aquí, ese es el metano, este es el oxígeno. Dice 16 gramos de metano más 64 gramos de oxígeno, todo junto, estos son 16 más 64, son 80 gramos, todos estos juntos. Acá, obviamente, pues tienen que salir 80 gramos. De esos 80 gramos, me dice que 36 son de agua, es decir, esta parte de aquí que es el agua son 36 gramos. Y me pregunta cuál es la masa del dióxido de carbono, pues lo que me falte para llegar a 80. Perdí el lapicín, aquí está. Lo que me falte para llegar a 80, es decir, el dióxido de carbono, voy a tener 80 menos 36 y eso me da 44 gramos de dióxido de carbono, que es el inciso C. Inciso C, respuesta correcta. En la siguiente ecuación química, si se colocan 100 gramos de reactivo, ¿cuántos gramos de producto se obtendrán? Pues 100. Ya saben, la cantidad de reactivo es igual a la cantidad de producto. 100 gramos de reactivo, pues hay 100 gramos de producto. La siguiente ecuación significa, tenemos metano más oxígeno que produce dióxido de carbono más agua. Una molécula, fíjense, el número que está aquí atrás nos dice cuántas moléculas tenemos. Si no hay número, quiere decir que ahí hay un 1. Aquí, por ejemplo, que no hay un número, quiere decir que ahí hay un 1. Aquí tengo 2. Una molécula de metano, bien. Reacciona con 2 moléculas de oxígeno, bien. Para producir una molécula de dióxido de carbono, bien. Ahí hay un 1. Y 2 moléculas de agua, bien. Aquí está nuestro 2. Es esta. Es el inciso A. Recuerden que la cantidad de moléculas nos lo dice el coeficiente, es decir, el número que está atrás, el número grande que está acá atrás. Aquí hay un 1, 2, 1 y 2. Entonces, respuesta correcta, inciso A. La ecuación de descomposición del agua, 2H2O, genera 2H2 más O2 gaseoso. Indica que el inciso A no es 2 moléculas de agua, correcto. Pero luego dice se descomponen en 4 moléculas de oxígeno y no es cierto, solamente son 2. Dice 2 moléculas de agua se descomponen en 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Vamos a ver cuántas de oxígeno. Sí, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Inciso B, respuesta correcta. 2 moléculas de agua se descomponen. 2 moléculas de agua, aquí está el 2 atrás del agua, se descomponen en 2 moléculas de hidrógeno, aquí está el 2 atrás del hidrógeno,
y una de oxígeno, y aquí hay un 1 atrás del oxígeno. La siguiente ecuación tenemos un 2 atrás del magnesio. Significa que 2 mol de magnesio reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 2 mol de óxido de magnesio. Esto, cuando hablamos de moles, pues ahora el número que está aquí me indica la cantidad de moles que tengo de cada compuesto o elemento. Entonces, son 2 de magnesio, 1 de oxígeno y 2 de óxido de magnesio. 2, 1, 2, inciso B, respuesta correcta. La siguiente ecuación dice azufre más oxígeno produce dióxido de azufre. Significa que, otra vez tenemos, significa que un mol de azufre reacciona con 1 mol de oxígeno para producir 1 mol de dióxido de azufre. Inciso A, respuesta correcta. La siguiente fórmula, 2NaOH, hidróxido de sodio más hidrógeno más, si no me equivoco, bueno, SO4, que es el ion sulfato, me parece, produce sulfato de sodio más 2 moléculas de agua más 2H2O. Indica que NaOH, 2 mol de NaOH, ahí hay 2 mol, hay un 2 ahí atrás del NaOH, 2 mol de NaOH reacciona con 1 mol de H2SO4 para dar 1 mol de NaSO4 más 2 mol de agua. Fíjate, números de atrás. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Sale. Aquí está el inciso B. 2, 1, 1, 2. Inciso B, respuesta correcta. ¿Cuáles son los productos en la siguiente ecuación química? Los productos, recuerden que son los del lado derecho. Y en este caso, los productos son el cloruro de magnesio y el hidrógeno. Cloruro de magnesio e hidrógeno, MgCl2
y H2. Esos son los productos. Que sería el inciso correcto. Productos del lado derecho, reactivos del lado izquierdo. En una ecuación química, los productos son las sustancias que se forman y están a la derecha de la flecha. Los productos son los que se forman y están a la derecha de la flecha. (18) ¿Cuáles son los reactivos en la siguiente ecuación química? Los reactivos son los que están del lado izquierdo. Es decir, en este caso los reactivos son todos estos, los que están del lado izquierdo. CH4G más H2 no. CH4 gaseoso más O2 gaseoso sí. Es esta la respuesta correcta. En una ecuación química, los reactivos son sustancias que reaccionan y están a la izquierda de la flecha. Recuerden, los reactivos reaccionan y están a la izquierda de la flecha. Los productos se forman y están a la derecha de la flecha. Los reactivos reaccionan y están a la izquierda de la flecha. Los productos se forman y están a la derecha de la flecha. 20. ¿Cuáles son los productos en la siguiente ecuación química? ¿Y cuáles son los productos en la siguiente ecuación química? Recuerden, productos del lado derecho. Esos son los productos. Cloruro de plata, AgCl, y nitrato de sodio, NaNO3. AgCl y NaNO3 son los productos. En la siguiente ecuación, la flecha indica el sentido El coeficiente estequiométrico son los numeritos que están aquí atrás, que en este caso todos son 1, 1, 1, 1 y 1. Catalizador no. Puede indicar producto obtenido o sentido de la reacción. Le vamos a dar sentido. Me indica en qué sentido va la reacción. Entonces la flechita indica el sentido de la reacción. Ya saben que se lee como produce. En la siguiente ecuación, ¿qué indican los símbolos entre paréntesis? Indican los estados de agregación, es decir, gaseoso, sólido, líquido. Estados de agregación. Las letras que están entre paréntesis indican estados de agregación. G gaseoso, S sólido, L líquido. En la siguiente ecuación, el símbolo, este simbolito que es la letra delta del alfabeto griego, ese triangulito arriba de la flecha, indica calor.
indica que a la reacción se le está aplicando calor. Recuerden el triangulito arriba de la flecha, que es la letra delta del alfabeto griego, significa que se está agregando calor. En la siguiente ecuación, el signo más indica que reacciona. ¿Sí? Aquí tengo un reactivo más otro reactivo. Esto indica que reacciona. A reacciona con B para formar AB. En la siguiente ecuación, los números indican los coeficientes estequiométricos. Estos números, el 2, el 3 y hasta el 1, que no se ve aquí, son los coeficientes estequiométricos. En la siguiente, no, ya está. Un mol de, aquí es mol. La respuesta correcta aquí es mol. Un mol de cualquier sustancia tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Este se llama número de Avogadro. Un mol de cualquier sustancia tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas. Un mol de hierro, ¿sí? Un mol de lo que sea, un mol de lo que sea tiene esto, 6.023 por 10 a la 23 partículas. Un mol de diferentes sustancias tiene la misma cantidad de partículas y distinta masa. La misma, un mol de diferentes sustancias, no importa qué sustancias tienen, van a tener la misma cantidad de partículas, pero su masa va a ser diferente. ¿Cuántos mol de sodio equivalen a 6.023 por 10 a la 23 átomos? Ya sabemos que este número 6.023 por 10 a la 23 es un mol. ¿Cuántas moléculas tiene un mol de agua? Pues tiene 6.023 por 10 a la 23. Un mol de agua tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Una sustancia ácida tiene sabor amargo? No. ¿Cambia a color azul? No. ¿Es rebaladiza al tacto? No. Todas las tres primeras son de una sustancia básica. Sabor amargo, cambia a color azul con indicador universal, es resbaladiza al tacto. Esta es la única que es de sustancia ácida. Cambia a color rojo con indicador universal. Una sustancia ácida cambia a color rojo con indicador universal. Una sustancia básica tiene sabor ácido, no, este es de los ácidos. Cambia a color amarillo, no, es resbaladiza al tacto. Sí, una sustancia básica es resbaladiza al tacto. Sustancia básica es resbaladiza al tacto, como los jabones. Es una propiedad de una sustancia ácida. Cambia a rojo el papel tornasol. Una sustancia ácida cambia a rojo el papel tornasol. Propiedad de una sustancia básica. Jabonosa al tacto. Una sustancia básica es jabonosa al tacto. Son algunas propiedades macroscópicas de las bases. Macroscópicas quiere decir que a simple vista las vemos, están ahí.
Esta, sabor amargo, cambia a azul el papel tornasol y son jabonosas al tacto. Esas son. Entonces, sustancia básica, sabor amargo, jabonosa al tacto y cambia a azul el papel tornasol. Reacción redox. En la siguiente reacción, dos moléculas de aluminio más 3 de cobre, 2 más, producen 2 Al3 más 3 EU. El cobre C, o cobre. El cobre pasó, el cobre tenía 2 más y aquí si ya no tiene nada quiere decir que pasó a 0. El aluminio tenía aquí, si no tiene nada quiere decir que era 0 y pasó a 3 más. Si se reduce este número de valencia, si se hace más pequeño, de 2 pasó a 0, quiere decir que el cobre se está reduciendo. El cobre se reduce y el que aumenta ese número se oxida. El cobre se reduce, de 2 más pasó a 0, se redujo, y el aluminio de 0 pasó a 3, se oxida. Fíjense, este de aquí para acá del cobre, el que se reduce, que es el cobre, ese se reduce, el que se reduce gana electrones. El que se reduce gana electrones. Y el cobre, perdón, el aluminio, el cobre ya lo hicimos, el cobre se reduce, gana electrones. El que se reduce gana electrones. Y el aluminio, que es el que se oxida pierde electrones. Entonces, el que se oxida pierde electrones, el que se reduce gana electrones. El que pasa del número más grande aquí a más pequeño se reduce. El otro se oxida. En la ecuación química, hierro, bueno, óxido de hierro más aluminio produce óxido de aluminio más hierro. Él y el oxígeno siempre trabaja con 2 menos. Recuerden, oxígeno con 2 menos, hidrógeno con 1 más. 2 menos. 3 por 2 quiere decir que tenemos 6 menos, lo cual quiere decir que el hierro trabaja con 3 más, porque 2 por 3 me da 6 más y ahí se hace que ya sea eléctricamente neutro. Un elemento que está solo trabaja con 0 porque por sí solo tiene que ser eléctricamente neutro. Aquí ya está combinado, lo cual quiere decir que el aluminio cambió el oxígeno, se mantiene con 2 menos, entonces 3 por 2, 6 menos. El aluminio pasa a trabajar con 3 más, para tener aquí 2 por 3 más, 6 más, y ser eléctricamente neutro, y el hierro pasó a 0. De hecho, el hierro pasó a 0, porque ahora está solito. De 3 más a 0 se redujo, el hierro se reduce, el hierro no tiene ninguna que inicie así. Ah, sí, pero no inicia con reducción. El hierro, aquí va el hierro. Es el que se reduce. Pasa de un número más grande a uno más pequeño. Y entonces el que se oxida es el aluminio, pasa de un número pequeño a uno más grande. El aluminio se oxida y el hierro se reduce. El que pasa de número pequeño a grande se oxida. El que pasa de número grande a pequeño se reduce.
3 preguntas más y terminamos. En la ecuación química es la misma. Ah, no, acá hay carbono. Fíjense, ¿cuáles están cambiando? El hierro aquí tenía más porque el oxígeno, dijimos que siempre trabaja con menos. El oxígeno siempre trabaja con 2 menos. Es muy raro que trabaje de otra manera, 2 menos. Entonces aquí tenemos 3 más. 3 por 2, 6, 3 por 2, 6. 6 más y acá 6 menos, eléctricamente neutro. El carbono está solito, así es que aquí es 0. Aquí el carbono se combina. El oxígeno trabaja con 2 menos, 2 por 2 me da 4 menos, por lo tanto el carbono, como aquí nada más hay uno, tiene que trabajar con 4 más. Entonces el carbono está pasando de número chico a grande. El que pasa de número chico a grande se oxida. Entonces el carbono se oxida y el que pasa de número grande a chico se reduce, que es el hierro. Pasó de 3 a 0, entonces el hierro se reduce. Sería inciso B la respuesta correcta. Carbono se oxida, hierro se reduce. El que pasa de número chico a grande se oxida, el que pasa de número grande a chico se reduce. En la ecuación química, zinc más ácido clorhídrico produce cloruro de zinc más hidrógeno. El zinc cambia. Estaba solito aquí y cuando está solito, cualquier elemento, su valencia es 0, está eléctricamente neutro. Aquí pasó con el cloro trabaja en positivo, si no me equivoco, entonces el zinc pasó a negativo, pasó de número, el 0 es más grande que cualquier negativo, así es que el zinc, si pasa de grande a chico, se oxida, entonces el zinc se oxida. Pues aquí el hidrógeno trabaja con uno más, por lo tanto el cloro debió haber trabajado con uno menos. El hidrógeno, aquí el hidrógeno pues quedó solito, entonces trabaja con 0. Entonces el hidrógeno cambió, pasó de 1 a 0. Es decir, se redujo. Zinc se oxida e hidrógeno se reduce. Vamos a ver si es correcto. Zinc se oxida, hidrógeno se reduce. Aquí el zinc se oxidó y el hidrógeno se redujo. En la ecuación química, MnO2 más 4HBr produce MnBr2 más Br2 más 2H2O. Otra vez, ¿cuál se oxida? No hay ninguno trabajando solo. Entonces aquí tenemos para el oxígeno que trabaja, dijimos que el oxígeno trabaja con 2 menos y el hidrógeno con 1 más, ese va a ser nuestra guía. 2 menos, 2 por 2, 4 menos, lo cual el manganeso solamente tengo 1, así es que solito debe trabajar con 4 más para tener aquí 4 más. Aquí el hidrógeno pues es 1 más, el bromo por lo tanto será 1 menos. El manganeso está cambiando
Aquí 2H2O, bueno, este trabaja con 2 menos. Aquí tendríamos 1 más. El oxígeno no cambió. Bromo trabaja aquí con 0. El bromo pasó de 1 menos a 0, es decir, se hizo más grande. Cualquier negativo es más chico que el 0, entonces pasó de 1 menos a 0. Se hizo más grande. El que se hace más grande se oxida. Entonces el bromo se oxida. Y el que se reduce es el otro que cambia, que fue el manganeso. El otro que cambia es el manganeso, entonces el manganeso se reduce. El bromo se oxida, el manganeso se reduce. Bromo se oxida, manganeso se reduce. De hecho, basta en estos con que encontremos uno, el que se reduce o el que se oxida, y ver el otro que cambió, y el otro va a ser lo contrario, ¿no? En este caso encuentro el bromo que se oxida, pues ya en automático el manganeso se tendrá que reducir. No se pueden oxidar los dos o reducir los dos. Si uno se oxida, el otro se reduce. Es un fenómeno de oxidación-reducción. Quemar un papel. Los otros ni siquiera son cambios químicos. Fusión de hielo no es cambio físico, fundición del hierro físico, condensación del agua físico. El único que hay donde hay una reacción química es quemar papel. Entonces ahí hay una reacción de óxido-reducción o redox. Es un fenómeno de óxido-reducción. Oscurecimiento de una manzana. Ese es un fenómeno químico. Los demás son físicos todos. Fusión de aluminio físico, solidificación del agua físico, evaporación del alcohol físico, la fusión. Entonces todo eso es físico, oscurecimiento de una manzana químico. Ahí hay una reacción de óxido-reducción. Es un fenómeno de óxido-reducción, desgaste de las llantas, no, eso es físico, condensación del agua físico, estiramiento de una liga físico, combustión de la gasolina, ese es químico, por lo tanto es el único que puede ser de óxido-reducción. Son fenómenos de óxido-reducción, respiración, fotosíntesis y oxidación de un clavo. Todos estos son químicos. No todos los químicos son de óxido-reducción, pero aquí todos estos sí son de óxido-reducción. Respiración, fotosíntesis y oxidación de un clavo. Fusión de hielo es físico, ya no puede ser. Estiramiento de una liga físico, ya no puede ser. Fusión de hielo físico, ya no puede ser. Inciso A. Es la que tiene puros fenómenos químicos y todos son reacciones de óxido-reducción. Reacciones de óxido-reducción, fenómenos químicos que son, en este caso, respiración, fotosíntesis y oxidación de un clavo. Última pregunta. ¿La respiración y la fotosíntesis son son fenómenos químicos, y dentro de los fenómenos químicos corresponden a procesos de oxidación-reducción? Ahí se acabó química. Entonces, ahí terminamos el video del día de hoy. Nos vemos al rato en la clase.